¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Don C. En esa oportunidad vamos a formularnos una pregunta. ¿Qué cosa tan bonita esta de los impuestos, no? Entonces vamos a tratar de hablar sobre este asunto y nos va a acompañar en esta oportunidad nuestro amigo Walter Maratuich. Walter, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Un gran gusto de estar contigo. Gracias por la invitación. Interesante tema el que vamos a tocar ahora. Sí, fíjate, los impuestos, creo que eso está en el ADN de las personas, ¿no? O sea, Así impuestos es. tenemos desde las primeras generaciones, desde los griegos, los imperios, bueno, hasta el imperio de los incas, y actualmente también. ¿Qué primera reflexión te merece este tema de los impuestos como una cosa que va, no sé? Es un mecanismo que tuvo que generar el ser humano a efectos de recaudar fondos, recursos, que le permita hacer obras en beneficio de las grandes mayorías. Por lo menos en la teoría es así. Sin embargo, no debemos descuidar el hecho de que el término mismo, impuesto, me está diciendo que es una cuestión pues coercitiva, impositiva, vertical, indiscutible. Entonces, dada la naturaleza de su característica impositiva, el que recauda está en una obligación ya no tan técnica puramente, sino moral, de contraprestar correctamente el servicio o cumplir el objetivo por el cual se recauda. Y en ese sentido es que se ve mucho rechazo y mucha animadversión respecto de la acción recaudadora del Estado. Claro, o sea, Entonces, yo quería un poquito para que nuestros seguidores nos entiendan, o sea, el impuesto no es una cosa novedosa, no es que apareció ahorita y que estamos sufriendo eso, siempre ha existido, siempre los estados han estado detrás de la gente para sacarle del bolsillo su plata, que ellos lo han conseguido, con muchos pretextos, ¿no? Para hacer obras públicas, para las guerras antiguamente, pero ¿qué capacidad, cuánto de esto se justifica en la historia, cuánto de esto se justifica y cuánto de esto demuele las libertades de las personas? en mucho es lo segundo. Y lo primero, en gran parte del planeta donde se ha aplicado, como bien dices tú, desde tiempos inmemorables, este, no, no se ha cumplido lo que se ha prometido a cambio de una recaudación o de una captura. Yo diría, más bien es una captura de recursos bajo el argumento de que todos necesitamos contribuir a determinado fin. Y Pero siempre ha sido fíjate, los esta, griegos, Walter, los sí, griegos eran, de toda la población, pues tú tenías 10% que eran los privilegiados, ¿no? Y el correcto, resto, ah, esa situación es lo que, digamos, se ha revenido repitiendo. El así asunto es. de la recaudación, ¿a quiénes beneficia al final, no? Bueno, si tú y yo empezamos a diseñar un modelo en el cual podemos imponer una contribución de X naturaleza o X fondo, X dimensión, tenemos innumerables posibilidades de hacer negocios con ello y de repente una fracción muy mínima, y estoy hablando en un supuesto negado, por cierto, y una fracción muy mínima de pronto destinarla a lo que supuestamente es el bien común. Es decir, a partir de la recaudación de la gran bolsa de lo que se conoce como impuesto, es que se generan una serie de oportunidades, otra vez en comillas y cursivo, para la gente que está alrededor de quien recauda, ¿no? Son muy pocos, como bien mencionaste, ese 10% de privilegiados. Parece que no ha cambiado mucho la proporción y sigue habiendo un minúsculo grupo de gente que se beneficia con estas acciones de carácter legal, pero que no necesariamente son precisamente Pero justas. fíjate, hay un asunto que la gente al día a día vive, ¿no? Es
¿por qué hay tanta burocracia? ¿Quién mantiene esa burocracia? ¿Los impuestos hacia dónde se van? ¿Por qué? Es algo así como que tenemos un Estado que sus venas están llenas de grasa y eso está complicado. La gente cómo mira actualmente el hecho de contribuir. Bueno, con mucho más resistencia que anuencia, ¿no? Y esto por lo que te decía cuando intenté hacer una entrada sobre el tema, de que por el hecho de ser impositiva y por el hecho de ser una medida hasta cierto punto coercitiva, porque me limita, ¿no? Tú sabes que acá en el Perú, por ejemplo, la utilidad de una actividad empresarial está grabada con el 29.5%. Es impresionante, ¿no? La tercera parte de lo que tú ganes, pase lo que pase, incluso con niño, con terremoto, con incendio, con huaico, con lo que sea, es 29.5. ¿Y qué Y hay muy poca qué hay de los gente, informales? bueno, es que ahí vamos, ahí vamos. Ese ¿Qué hay de los esquema, informales? Los informales dicen que no pagan impuestos, bueno, ¿cierto? seguramente en el consumo pagan indirectamente, ¿no? Y hacen caja para que el que recaude finalmente y obtenga la utilidad al final, se espera que pague lo que corresponde. Entonces, hay una suerte de contribución indirecta. El asunto es que la informalidad creo que es una forma de responder quejosamente ante un esquema que no cumple, ¿no? Acá por lo menos tenemos que hablar de la realidad del Perú. Acá en Ya. el Perú eso no se ve, ¿no? Lamentablemente la recaudación, primero no se recauda todo lo que se necesita. Yo no sé si sería bueno en todo caso recordar que el presupuesto del Perú es 205.000, 206.000 millones de soles y su recaudación por efecto del impuesto directo no alcanza ni los 100.000. Entonces todo lo Pero demás, a la gente eso no le interesa. La gente le interesa ver, oiga, ¿a dónde va mi impuesto? El informal cree que no paga y tú acabas de hacer una acotación importante. Al final, cuando consume, está pagando y se claro, acabó el asunto. así Pero es. mantener la burocracia, esa es la salida. Ese es el lastre que nos tiene atados y que de pronto habría que repensarlo. Una noticia de última hora, no de última hora, pero de último tramo, es lo que acaba de hacer el presidente de El Salvador, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Que ha hizo? llevado ayer a su discurso de reporte de resultados del año, ha llevado tres proyectos importantes. El primero, la reconfiguración político-administrativa del país, que propone pasar de 262 alcaldías a 44. O sea, está achicando, le está haciendo una Está liposucción al achicando Estado. esa parte. Ahora, lo interesante y lo que de repente puede que genere un poco de urticaria es que está pidiendo que se reajuste la organización de las alcaldías, pero no propone nada sobre el tamaño de su aparato central, ¿no? Que ahí es donde hay una discusión, pues, ¿no? Y debiera haber una discusión. ¿Por qué le pides a las alcaldías que se reorganicen y se achiquen y tú como gobierno central no has propuesto nada al respecto? Por ejemplo, eliminación de ministerios o concentración de altas direcciones, lo mismo, bajo el mismo criterio de evitarnos una gran cantidad de asesores, gerentes, consultores, opinantes, comités de apoyo, tanta cosa, tanta figura Y en el burocrática que Perú, sea. ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viendo, digamos, los últimos 10 años? O La, sea, ¿sigue un Estado obeso? por supuesto, por ¿Sigue siendo supuesto. más obeso? Sí, pero, a ver, digamos, ¿no es responsabilidad de un Ministerio de Educación promover la cultura, por ejemplo? Me hago esa pregunta yo. Si estamos hablando de educar a un ciudadano, ¿no debiera ser el ámbito cultural uno de los pilares de la intención de educar? ¿Por qué entonces tiene que haber un Ministerio de Educación y un Ministerio de Cultura? Es una cosa que se contraviene, ¿no? Claro. Y si hablamos, por ejemplo, de desarrollo, ¿por qué pensar que debe haber un ministerio de mujer, ¿no? O sea, si al final el Perú tiene que desarrollar integralmente ese ministerio de mujer, ¿qué sentido tiene? En tanto no hay un ministerio de hombre, no hay un ministerio
de niño, no hay un ministerio de anciano, no hay un ministerio, ¿me entiendes? O sea, Pero sí, como que, pero puedes tener 10 ministerios, pero está copado de gente. O sea, claro, no se trata de claro, la es que, cantidad de ministerios, sino la cantidad de burocracia. Y ojo, eso hace daño al sector productivo. O sea, encima, y ahí viene lo que tú dices, eso invita a que la gente sea informal. Es claro, más, claro. la gente informal es la que está salvando la economía del país. ¿Opinas como yo o no? Bueno, sí, porque sostiene más de las 2/3 partes de la masa empleada, ¿de acuerdo? Del total de la PEA, casi 60 y tantos, casi 70 está produciendo, actuando, haciendo algo provechoso en ese sector, ¿no? En los talleres, en las panaderías, en el salón de belleza, en la sastrería. Ahí está trabajando una enorme cantidad de gente y en empresas o en iniciativas empresariales que no cumplen necesariamente con todo lo que se exige desde la perspectiva de impuesto, ¿no? Vuelvo con esa cuestión. Yo creo que es el momento de sentarnos alrededor de una mesa para repensarnos totalmente. Y si Y si no vamos a hacer pagamos impuestos, perdón, y si no, o sea, nos ponemos en una alternativa. Vuelvo a la gran mayoría de las personas que son informales, no pagan, supuestamente para ellos no pagan impuestos. el gran problema de eso, que ¿Qué pudiera ser sería? una ¿Qué especie, pasaría? el gran problema de eso, según mi opinión, por supuesto, de que esta cuestión es aspirada por mucha gente que diría, oye, estaría yo mucho mejor si no me graban con tanto impuesto. El asunto es que luego, como está muy metido el chip de la dependencia del servicio del Estado, esa misma persona que no quiere pagar impuestos, luego te pide autopistas en perfecto estado de conservación, hospitales públicos a primer nivel, educación pública gratuita desde que el niño empieza a caminar hasta que termina el doctorado, que estás hablando de Pero 28 años de educación. si no cobras tantos impuestos y promueves el O empleo, sea, la gente puede yo creo cubrir que sus necesidades eso es, pues, eso es. en el mundo Entonces, privado. si vamos, correcto, si vamos a pedir no pagar impuestos, entonces todos tendríamos que hacer ese esfuerzo mental para aceptar que a partir de ese momento en el que le decimos a ese ente recaudador coercitivo, le decimos, compadre, ya no más. A partir de ahora, yo me hago responsable de mi situación, de mi presente y mi futuro y el de mi familia. A Vamos a ver, pasar vamos a pasar a una pauta comercial porque allí magnífico, también están nuestros auspiciadores. Un momentito y continuamos con la conversación. con mucho gusto. Tranquila, Rebeca. Utiliza Dectofin F. El Dectofin F es un potente antiparasitario diferente de los demás que elimina la licuia o fasciole hepática. Además, mata todos los parásitos internos y externos de nuestros animales. El Dectofin F es un antiparasitario completo. Los deja limpiecitos de parásitos a nuestro ganado. El Dectofin F no produce aborto. Se puede aplicar a cualquier hora. Olvídese de los otros. Luego de dosificar con Dectofin F, aplicar Vitavic con Hematorrey y tus vacas reventarán con la producción de leche, tendrán más crías y todos tus animales estarán más gordos. El Dectofin F, Vitavic y Hematorrey lo encuentras en las mejores veterinarias de su localidad. Muy bien, nuevamente con Walter, es invitar a los televidentes a que ingresen a la página, pongan sus comentarios,
Walter y yo podemos responder sus inquietudes. Nada, continuemos con esta conversación. En realidad, esta cosita de los impuestos sigue molestando mucho a la gente, ¿no? Mucho, mucho. Y tú decías, sí, pero si no, no tendríamos servicio, habría que cambiar. Pero ¿cómo le decimos eso a la gente común y corriente, a la que vende su jugo de naranja, su huevito? ¿Cómo le hablamos a ese 75% de la población? ¿Cómo le quitamos el chip de la dependencia de los servicios del Estado, ¿no? Porque, o sea, va por ahí, ¿no? O sea, el asunto es que sí, hay dos cosas que hay que reconocer, creo yo. Por un lado, la gente está en la informalidad porque no cree, no confía en la idoneidad del manejo de la plata pública, no confía. Y por eso prefiere no pagar. Además que siente que es muy caro también ser formal en el Perú, ¿de acuerdo? La tasa, digamos, de carga social por plaza laboral en el Perú es más del 52%, ¿no? Es demasiado caro poner un trabajador en planilla. Entonces, mucha gente, para no poner trabajadores en planillas, no hace la empresa, pues, así de simple, ¿no? Ya, entonces trabaja con 10, 20 personas así, o con 2, o con 3. Tú, entonces, estamos en un problema. Sí, sí, porque tenemos gente... El problema nace del Estado. Es que por eso digo es que de dos lados. Por un lado existe esa cosa que parece que estuviera inserta como bien dijiste al inicio, inserto en el ADN de la gente, que sabe y cree y asume como una realidad absoluta, indiscutible, que el Estado tiene que ser responsable de todas sus previsiones y todas sus respuestas a cualquier necesidad, ¿no? Es más, ahí se ha visto mucho movimiento social alrededor del mundo exigiéndole, demandándole al Estado que cumpla, dicho esto entre comillas, que cumpla con la obligación de asistirlo, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿cómo? Pero mal asistido, ¿no? Porque lamentablemente. Estas hospitales que no funcionan, correcto, que no, la policía que no te da seguridad, o sea, al final uno dice, todos estos impuestos y toda esta plata que llega, hablaste de un monto del presupuesto, ¿para qué? Si yo no me estoy beneficiando. Correcto. Yo creo que llegó la hora de empezar a hacer pedagogía respecto de lo que es el desarrollo humano correctamente entendido, ¿no? O sea, yo soy una unidad. Escuchamos a la gente. También. Antes de ser maestros, ¿por qué no mejor escuchamos a las personas? ¿Qué es lo que bueno, sí, diciendo? Estás tocando una fibra muy interesante de la educación, ¿no? Que todo se ha modernizado, todo se ha proyectado, todo se ha adelantado muchísimo y la educación sigue estando basada en un esquema centenario, ¿no? Hay un tipo delante tuyo, delante de 25 personas que te dice lo que debes saber, ¿no? Luego te toma un examen y... Teníamos una cantidad de televidentes y seguramente nos están escuchando y dicen, uy, aburrido, este no es mi tema y se están yendo del canal. Entonces, no estamos comunicando, creo, adecuadamente, no estamos entendiendo lo que la gente está queriendo decirnos, no los escuchamos, ¿no? Mira, nosotros como ciudadanos y que estamos haciendo esta conversación, mira que no escuche el Estado. Imagínate, ¿no? No hay mecanismos para que la gente haga saber sus inquietudes, ¿no? Hay mucho que trabajar en este aspecto, ¿no? Si te das cuenta, comienza a aparecer una serie de cosas que están antes de la negación a pagar, ¿no? Hay muchas cosas que la gente no reconoce identificadas en su gobernante, ¿no? Y qué bueno. Y de ahí vienen los grandes manipuladores, los que te dicen que vamos a hacer esto, siguen metiendo la idea de que les van a resolver el problema a la gente, puras mentiras, toma de carreteras, huelga que ya se avecina, y el país en realidad no está resolviendo. La gente ve que se está perjudicando, y la gente que se perjudica y que siente más es la gente más necesitada, la gente que no cree en el Estado y que no cree en los impuestos. Bueno, entonces el mensaje debiera ser muy claro, muy simple. Muy simple. El Estado no sirve como cobertor de necesidades de nadie. No lo entiende. Ya está. No lo entiende. No entiende. ¿Qué es lo que no entiende?
El Las Estado no personas... entiende a su gente. Ah, bueno, sí, pero el mensaje que hay que darle a las personas que están ya, digamos, convencidas, ¿no? Porque hay mucha gente que está convencida de que esto no funciona correctamente, ¿ah? Cuando una persona va a una posta médica y busca una atención, ahí la tienes hasta las 3, 4 de la mañana sentada en una silla de madera, en una silla de plástico toda roñosa, toda sucia y presentada en un patio, ahí la tienes hasta las 4 de la mañana muriéndose de frío a esperar que alguien venga a atenderla. O sea que Sin no está embargo, funcionando. Yo creo que estas personas, las personas, el país en general, son los más calificados para hablar de este asunto, si, creo yo. si tuvieras un Estado más ágil, más rápido y fomentaría el empleo, la inversión privada, dejar que la inversión privada funcione, esa gente no tendría por qué estar haciendo colas en un hospital público. Esa gente tuviera economía suficiente para atenderse buscando un médico o un servicio de mejor calidad. Pero Por supuesto. enganchan a la gente con este asunto y encima financiado con los impuestos. Yo creo que ahí hay un gran problema que no se está viendo. Este programa lo que trata es de ver lo que la gente quiere. Y creo que el Estado está muy lejos de eso. Está queriendo manejar su agenda. No sé, creo que por ahí tenemos un Estado fallido, creo yo. Hace rato ha dado muestras de que no cumple, ¿no? Y creo que ya es hora de pensar de una manera distinta sobre lo que es esta situación y empezar a aceptar la realidad, ¿no? O sea, creo que ya también depende de un poco de un ejercicio de realismo de parte del ciudadano, ¿no? Y no esperar mucho de ese aparato que a lo único que llegue es a llevarse la plata en cantidades realmente groseras, ¿no? Grotescas, ¿no? O sea... Y ahí te cojo la palabra porque no solamente no da de lo que recibe los impuestos, sino evita. El Estado es tan gordo, tan obeso, vuelvo a decir ese término, que evita que la actividad privada funcione. Le pone trabas, le pone controles, lo persigue, le pone multas, lo sigue y al final destruye lo que es la dinámica, las propias voluntades. Eso también, o sea, le estamos alimentando al Estado que nos hace daño. Exactamente, exactamente. Y yo creo que ya es la hora de que existan personas que lo digan así de claro, sin mucha elaboración y sin mucho rebuscarse, y decir simplemente vamos a un modelo en el que las mismas personas sean responsables de esas cosas que necesitan para subsistir, ¿no? La educación y la salud y la alimentación, que son las cosas básicas, ¿no? Ya es hora que despertemos a eso, a esa realidad, aunque ya hay mucha gente que lo está haciendo por su cuenta, ¿no? Si uno mira cuál era el espectro de centros médicos privados en el año 90 y lo compara con el de hoy día, hay cualquier cantidad de centros médicos privados que atienden de manera privada, disculpando la redundancia, a mucha gente que no está asegurada en un seguro social, o no está en un SIS, o no tiene, incluso no tiene un seguro de médico privado, simplemente va, paga su consulta y es atendido. Ahí viene el Estado, nuevamente financiado con los impuestos, a poner observaciones, trabas, permisos, licencias, regulaciones, y al final tienen que evadir, tienen que ver la forma como evitan esta compulsión del Estado, esta parte coercitiva del Estado. Se defiende duro como un ser monstruoso, se defiende duro. El Estado tiene pues unas garras de diferente naturaleza, ¿no? Tiene fuerza, tiene ley, tiene la capacidad de estar presente donde quiere, agarra un avión, llega a Yurimaguas y cierra la clínica si le da la gana, ¿no? Ya está. Claro, tiene esa posibilidad, ¿no? Haciendo un ejercicio así, dime tú, para que nuestros televidentes lo vean, ¿qué es el Estado? Bueno, si lo decimos, sí, eso, habría que decirlo en cristiano, porque el término correcto es que es una entelequia, ¿no? Pero el ejercicio real, ¿de qué es? Es un concepto, vamos a decirlo, intentando traducir ese primer concepto que dejé. Es un concepto, es una idea de administración, ¿no es cierto? Supuestamente necesaria, y digo supuestamente arriesgándome a estar
a ser calificado como aventurero o lo que fuere, ¿no? Pero sí es cierto, aparentemente, supuestamente está ahí para proveer servicios, ¿no? Y este concepto se organiza y tiene un cuerpo jurídico y tiene una serie de instituciones, oficinas y direcciones y con cargos, con toda la pompa que a veces se le da al asunto, y es el que rige, sí, efectivamente, en su esquema, rige el destino, el camino, ni siquiera el destino, porque sería mucho hablar de que rige el destino, el camino de una sociedad. Ese es el Estado, y que tiene todos los poderes para poder emitir normas o disposiciones que hagan que la gente se comporte de una u otra manera. Yo le Claro, preguntaría consecutivamente. entonces al señor que nos está escuchando, ¿usted necesita, señor, que alguien le diga cómo tiene que alimentar usted a sus hijos? No, pues ahí se mete Usted el Estado. necesita claro, usted necesita que alguien le diga que usted tiene que educar a sus hijos para que estos niños sobresalgan en el futuro. ¿Alguien le tiene que De decir a hecho que usted no que debe sucede así. preocuparse por la salud de esa familia? No, no, Entonces, la otra no, pregunta es, ¿sirve el Estado? ¿No sirve? no sirve. No, definitivamente no sirve. En términos absolutos no sirve. Se sirve a sí mismo, ¿no? Ese grupo que se organiza alrededor de esa figura jurídica se sirve a sí mismo. ¿Y quiénes son los que participan de esa figura jurídica? Partidos políticos. Hay que decirlo claramente también. Y agarraste Hay que una decirlo venita claramente. ahí, una venita. Y de los partidos políticos, pucha, yo creo que todos son malos, pero los perversos creo que son los comunistas, ¿no? Que ellos, no esos, si este Estado cree que puede resolver el problema de la gente, los comunistas creen que están llamados a hacer esa función. Y Exactamente. ahí sí es la catástrofe, ¿no? No solamente ya es un tema de ideología, sino también ya de fanatismo, porque él se cree el cuento de ser el único que puede resolverte el asunto. ¿Te has dado cuenta que en esos países ¿Será donde el Estado... ideológico o será una forma de asaltar los bolsillos de la gente a través de los impuestos? Porque al final ellos van a manejar toda esa plata. ¿Será Pero por ideología supuesto. o es una forma de Es que asalto? podríamos decir que es una ideología con carácter delincuencial, porque si está agarrando más de lo que intercambia en favor del ciudadano, o sea, si recauda 100, y para decirlo con ejemplos claros que la gente lo pueda visualizar mejor, si recauda 100 y devuelve 20 en servicios, ¿dónde están los 80? Y ese viejo cuento lo tenemos ya desde que estamos con esta discusión de si es válido o no es válido, hace 50 años. Entonces, mira, si hacemos las cuentas, yo hace poco hice una cuenta sobre el valor de la corrupción en el Perú en los últimos 20 años, ¿eh? 20 años, tomando la cifra de la Contraloría General de la República. ¿Sabes cuánto se robaron en gobiernos de ese corte aquí en el Perú durante los últimos 20 años? Más de 550.000 millones de soles, que con términos ajustados eso puede llegar a 700.000. En dólares, casi 200.000 millones de dólares. Se han Walter, robado ha en sido 20 años. una conversación bastante amena. Nosotros estos programas los hacemos cada vez más cortos. Te Está agradezco bien. tu participación. Al En contrario. realidad, como conclusión, nos están robando, el Estado nos está robando. El tema de los impuestos es prácticamente meternos la mano al bolsillo para perjudicarnos porque ni siquiera funciona eficientemente para que las familias se desarrollen. Entonces, es un punto de reflexión, debemos marcar un punto de inflexión. Tus palabras finales, por favor. Bueno, primero agradecerte la cordial invitación y en segundo lugar, llamar a las personas a informarse un poco más sobre qué es lo que significa tener un Estado tan poderoso de que te puede meter a mano al bolsillo, como te dije hace un momento, ¿no? De las utilidades de una empresa formalmente establecida, el Estado se lleva más del 30% si sumamos el IGB y el impuesto general a las ventas. Es impresionante la forma como él recauda y te quita sin haber puesto ni una pequeña pizca de colaboración en tus proyectos. Yo creo que eso hay que revisarlo y hay que plantearnos. Y yo acá tenía una pequeña nota muy breve respecto de cómo debe estar configurado la política. Ya estamos en muere, ya nos votan. Ok, bueno.
En algún otro momento podríamos de repente ampliar Vamos conceptos a al tener respecto. oportunidad para seguir conversando estas Muy cosas que bien. son importantes. Te agradezco y te Muchísimas abrazo. gracias. Un Igual triple. para ti un fuerte abrazo. Saludos a los televidentes. Muy bien, ha sido todo por hoy. El lunes nos vamos a encontrar nuevamente y vamos a tratar temas de los usuarios. Somos usuarios y queremos ver estas instituciones que nos tratan muy mal. Nos vemos.